¿Qué observan aquí? ¿Qué les llama la atención? El corazón, ¿qué es el corazón? ¿Qué más? Porque la plata no está muy toda, pero sí de todas maneras a veces está muy adelantada. Ya, como está más adelantado, está elevando un poco el pulmón, ¿no? Está comprimiendo un poco. ¿Qué más puedo observar? Los pulmoncitos, como los vemos. En radiografía, ¿ustedes no se han llevado diagnóstico de imágenes? Ya. Con eso, en radiografía, todo lo que es aire se ve de color negro, ¿ya? Entonces, y todo lo que es líquido, más o menos para que tengan una idea, ¿no? Los líquidos se ven claros, ¿no? Se ven así blancos. O sea, el aire se ve oscuro y todo lo que es líquido o denso, aunque tenga consistencia, se ve así, ¿no? Las estructuras de los órganos, por ejemplo, se ven de color blanco. Entonces, yo podría presumir que el pulmón tiene cierta inflamación, ¿no es cierto? Porque si yo me pongo a analizar que todo lo que es oxígeno o aire se va a ver negro, esta parte de acá que es el pulmón debería verse más negrito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no se ve así. Entonces, por ahí hay una situación patológica en este paciente. El paciente, este es un paciente de 11 años, ya tiene tos desde 3 semanas y bueno, un episodio de pérdida de tono muscular con relajación de esfínteres. Al examen clínico, un paciente de 10 kilos, mucosas pálidas, tiempo de llenado muscular de 3 segundos, un soplo ortosistólico grado 3, grado 4, o sea, bastante alto, bastante elevado, levemente aumentada la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Si está aumentada la frecuencia respiratoria, ¿qué podría estar pasando con ese paciente? Tiene dificultad para respirar, ¿no? O sea, no está oxigenando bien, por eso el cuerpo, como compensación, busca respirar más veces. La frecuencia cardíaca está en 160 latidos por minuto, pulso eosimétrico, o sea, el pulso está en freeze. Si bien 160 se mantiene dentro de un rango normal en un perrito, pero viendo que es un paciente de 11 años, viendo que es un paciente Beagle, que no es tan chiquito, quizás 160 es muy elevado para la normalidad de un paciente de esa raza, ¿no? Y bueno, efectivamente, ¿no? Lo que se veía del lado feo se ve así del dorsal, ¿no? Probablemente líquido alrededor del pericardio y hay un problema obviamente a niveles de vascular bastante importante, ¿no? Que es más o menos para lo cual ahora vamos a hablar, ¿no? Esta placa está más fea que la tráquea está bien paralelo a la columna, incluso podría ser también bien de la abdomen. Entonces, ¿cuál es el resultado del aprendizaje del día de hoy? Es que podamos conocer la importancia y los efectos diversos de los fármacos que funcionan a nivel del sistema cardiovascular. ¿Ya? Bueno, y los temas que vamos a revisar son generalidades del sistema cardíaco, acerca de los fármacos que se utilizan en el corazón. Entonces, generalidades del sistema cardíaco. Cuando hay un fallo cardíaco, el corazón no va a poder proveer la cantidad de flujo adecuado, ¿no es cierto? Cuando el cuerpo, cuando el sistema autónomo se da cuenta que no está llegando la cantidad suficiente de flujo sanguíneo, como compensación, ¿qué empieza a hacer? Empieza a generar el aumento del llenado cardíaco o del gasto cardíaco. Esto por consiguiente va a generar un aumento de presión y esta acumulación quizá que está siendo mal percibida por el cuerpo, porque cuando hay un problema cardíaco, una falla cardíaca, es que el cerebro piensa que al cuerpo le falta tener la cantidad de sangre suficiente porque no hay una buena distribución
cantidad de líquidos en el cuerpo. Pero si realmente no hay una reducción de sangre, ¿qué va a pasar al final? Va a haber más cantidad de líquidos en el sistema cardiovascular y eso va a generar una congestión, ¿ya? Entonces, cuando hay una anormalidad o una falla cardíaca, puede haber una falla tanto en el llenado, que puede ser a nivel diastólico, y en el bombeo, que puede ser a nivel sistólico. Principalmente los problemas cardíacos tienen una relación directa con lo que es en el caso de la distribución cuando hay un problema valvular, por ejemplo. ¿Qué pasa con esa válvula? Si esa válvula no cierra bien, ¿qué pasa con la sangre? Que se regresa, se queda, ¿no? Entonces, como se queda un poco en el ventrículo, a nivel de distribución parece que hay menos sangre, ¿ya? Y obviamente también como compensación que va a buscar el cuerpo, va a buscar generar un mayor impulso de fuerza para que el corazón se contraiga más fuerte y eso haga que se libere toda la sangre y lo distribuya todo el cuerpo. Y eso termina conllevando a un problema muscular. O sea, ese músculo se vuelve un músculo muy engrosado, ¿no? Como cuando alguien hace mucho ejercicio, ¿no? El corazón empieza a hacer más ejercicio para poder distribuir bien la sangre y buscar como eso que está es un mecanismo de compensación, ¿no? Entonces, al inicio del daño cardíaco, el cuerpo va a buscar generar una compensación, ¿no? Por ejemplo, las que les estoy indicando, ¿no? Y una vez que esta compensación se da, entre paréntesis, entre comillas, ya se empiezan a presentar los signos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo siente que hay menos cantidad de sangre, empieza a activar el sistema nervioso autónomo. ¿Qué mecanismos de compensación va a activar? El sistema de adrenalina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Dentro de todos los cambios fisiológicos que este sistema va a generar, principalmente lo que va a buscar es aumentar la cantidad de fluidos en el lecho venoso, ¿ya? Y eso obviamente va a generar que haya mucho fluido a nivel del lecho venoso cuando termina de realizar la compensación. ¿Y qué pasa cuando hay mucha sangre en los vasos sanguíneos? Los tienen que liberar hacia cavidades. Y cuando los libera a cavidades, dependiendo del lado que está fallando del corazón, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, cuando es al lado izquierdo la falla, siempre va a terminar llevando ese líquido que tiene de más hacia cavidades como la torácica, como los pulmones. Cuando tenemos una falla a nivel derecho, va a haber una congestión, porque no es como el tráfico, no va a poder pasar bien y va a haber una congestión a nivel hepático. El riñón es el primero que se va a ver afectado, el hígado es el primero que se va a ver afectado por congestión. Va a haber un problema hepático, como hay mucho fluido, ese fluido va a ir hacia la cavidad abdominal, hay ascitis, ¿ya? Y cuando pasó ese tiempo de compensación y todo ese exceso de fluido que hay en los vasos sanguíneos se reparte a los compartimientos del cuerpo, recién se ven evidenciar los signos clínicos. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay una falla cardíaca, por lo general, un propietario se va a dar cuenta, si su paciente tiene una falla cardíaca derecha, se va a dar cuenta que su pacientito está mal cuando lo ve muy panzón. Ay, lo veo muy gordo de perro, ¿no? Pero no está comiendo más y está más agitado, camina más lento, ¿no? Y al final él no estaba gordo, tenía ascitis, ¿ya? O cuando el perro empieza a toser, ¿no? Y lo veo tosiendo, estará con tos. Pasan 3 semanas, un mes sigue con tos, ¿no? Y tiene una niña, un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces el paciente ahí recién se preocupa y dice, ay, no, algo le pasa, ¿no? Pero ya pasamos por varias etapas previas que no han sido percibidas, ¿ya? A nivel del sistema nervioso central, cuando hay un aumento del gasto cardíaco, se van a activar los vasoreceptores, ¿no? Son los que van a poder tener la sensibilidad de que necesitan aumentar la presión arterial. Entonces va a empezar a haber cambios en la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque si yo busco elevar presión, necesito aumentar frecuencia cardíaca, ¿no? Ajuste de contractilidad del miocardio, ¿no? Como les comentaba, si no hay una buena distribución
corazón va a querer aumentar esa contractibilidad para poder distribuir de manera adecuada, para que no se quede en el ventrículo cuando hay un problema valvular, ¿no? Y como respuesta va a haber, como respuesta intrínseca va a haber un cambio en el tamaño muscular, ¿no? Ahí es donde se empiezan a dar las hipertrofias, ¿ya? Y es por eso que se empiezan a ver esos corazones medio globosos, ¿no? Porque la musculatura empieza a engrosarse, ¿ya? Y bueno, optimización del tamaño vascular, ¿no? Empiezan a darse los sistemas de vasodilatación y vasoconstricción también por eso, ¿no? Para ayudar a lo que sería el aumento de la presión de sangre. Ahora, dentro de la fisiología de la contracción hay que recordar que tenemos las siguientes estructuras en un músculo, ¿no? Las miofibrillas y los sarcómeros. En este caso, la miocina, que es parte del sarcómero, ya que son estos de aquí, son los sarcómeros, ¿ya? Ellos son los encargados de generar la contractibilidad del músculo, ¿ya? Entonces, el sarcómero va a estar compuesta por unas bandas, que son estas rayitas aquí, y por la miocina, ¿ya? Cuando estas bandas se acercan, se genera el efecto de contracción, ¿no? Y esto se ve estimulado por el ingreso de calcio. Cuando hay un aumento de ingreso de calcio, va a generar que haya un acortamiento de la distancia entre las bandas y la miocina genera el efecto de contractibilidad y el corazón ahí es donde se contrae. Ya como vemos aquí, ya, va a haber ingreso, va a haber una activación del potencial de tensión con el ingreso de calcio, ya, y va a activar esta unión de las bandas, ¿no? Y en la relajación lo que se va a hacer es la eliminación del calcio hacia el exterior y esto va a hacer que se aumente la distancia entre las bandas generando la relajación del músculo. Aquí también podemos observar el mismo sistema, ¿no? Va a haber una hidrólisis, va a haber un aumento de calcio asociado a la miocina y eso va a generar la contracción, ¿no? Y luego de ello se va a dar la liberación del calcio para generar la relajación muscular. Entonces, cuando aumenta el calcio hay contracción y cuando reduce el calcio hay relajación, ¿ya? A nivel vascular, lo que va a suceder es que cuando aumenta el calcio va a haber vasoconstricción, ¿no? Y cuando hay una reducción del calcio se va a dar la vasodilatación. Manejo del fallo cardíaco. Cuando tenemos una falla cardíaca, como les estaba comentando, el cuerpo, en el caso de los problemas valvulares, ¿no? El cuerpo siente que hay menos sangre porque no se está distribuyendo de la manera adecuada. Y eso, ¿por dónde se siente? A través de los vasoreceptores. Los vasoreceptores van a sentir que hay menos presión arterial y eso va a ayudar que a nivel renal, el primer órgano que se va a ver afectado cuando hay reducción de la presión arterial es el riñón, ¿ya? Y el riñón como compensación, o sea, el sistema autónomo le manda la señal, ¿no? El sistema nervioso central le manda la señal a través de los vasoreceptores al riñón, porque el riñón le avisa, ¿no? de que no hay gran cantidad de flujo por la reducción de presión y que se activa, el cerebro le manda la orden para que el riñón active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si bien tener en cuenta o recordar que este sistema es un complejo neurohormonal compensatorio, que lo que va a buscar es mantener la presión arterial normal, ¿no? Uno de sus tantos mecanismos que ahora vamos a observar es aumentar la cantidad de fluidos en el lecho sanguíneo, ¿no? A nivel sangre, ¿ya? Y eso va a hacer que haya congestión, ¿ya? Entonces se va a activar la reducción del gasto cardíaco, la reducción de la perfusión renal y la liberación de renina. Entonces, yo tengo el corazón con una reducción del gasto cardíaco. Entonces, la perfusión renal se va a ver disminuida, eso lo va a notar el riñón, le avisa al cerebro, el cerebro le manda la orden que active su sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, el riñón empieza
liberar renina. Libera renina y el tensionógeno se va a ver activado por la renina y va a generar angiotensina. La angiotensina 1. ¿Ya? Hasta ahí en el cuerpo no pasó nada. O sea, no se alteró la cantidad de fluidos, no se alteró todavía la frecuencia cardíaca, ni nada. Aquí es donde empiezan todos los cambios en el cuerpo. Cuando la llega, activa a la angiotensina 1 y se forma la angiotensina 2. La angiotensina 2 con todas sus demás compañeras posterior son los que van a realizar todos los estragos en el cuerpo. ¿Ya? Va a generar una vasoconstricción arteriolar y venosa periférica. O sea, yo pienso, o sea, el cerebro va a tener la información de que hay menos sangre, ¿sí? Porque no se está distribuyendo de manera adecuada. Entonces, ¿qué hago para preservar la vida? El sistema autónomo piensa, ¿no? No, tengo que preservar la vida, mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mantener los órganos más importantes del cuerpo irrigados. No puedo permitir que no tengan sangre ellos. Entonces, los demás no me importan. Cierro toda la circulación periférica. Por eso es que el primer mecanismo de compensación es la vasoconstricción periférica, ¿ya? Y de esa manera yo retengo la mayor cantidad de sangre en los órganos principales. O sea, el ser vivo puede vivir con corazón, puede vivir con cerebro, pero no me importa si no vive con una mano o con un pie, porque igual puede vivir, ¿sí? ¿Me dejan entender? Entonces, a esto va a generar que haya un aumento de presión sanguínea, porque lo está concentrando en los órganos principales. ¿Ya? Y también a su vez la angiotensina 2 va a activar la liberación de la aldosterona, que a su vez va a generar el mecanismo de reabsorción de sodio y retención de agua. Entonces, por un lado se empiezan a cerrar la circulación periférica y por otro lado la aldosterona es la que me va a alterar la dinámica de fluidos, ¿ya? Que como piensa que no hay sangre, empieza a generar retención de líquidos para que haya mayor volumen. Y todo se termina traduciendo en aumento de presión arterial. O sea, los dos mecanismos, por diferentes vías, por decirlo así, van a conllevar a lo mismo, que es el aumento de la presión arterial. Entonces, a nivel de presión arterial, ¿no? A nivel, digamos, otro punto de vista de la activación de este sistema de compensación, ¿ya? Entonces tenemos reducción del gasto cardíaco y reducción de la presión arterial. Esto a nivel del sistema nervioso central va a activarlos, va a hacer que los valorreceptores a nivel se activen, ¿no? Porque van a decir, uy, hay poca presión en el centro vasomotor, y esto va a generar que se empiece a aumentar el tono simpático, ¿ya? Para aumentar la presión arterial. O sea, todo esto lo que va a terminar buscando es que haya un aumento de la presión arterial, ¿no? Activa ciertos receptores a nivel vascular, va a generar la vasoconstricción periférica, como ya habíamos comentado, y esto va a reducir el flujo en el músculo. O sea, la sangre que estaba quizás acumulada en los músculos me lo voy a jalar o voy a evitar que lleguen ahí porque prefiero tenerlo para el corazón, y va a mantener el flujo en el cerebro y en el corazón, y va a seguir, y es como si fuera una cadena, ¿no? Va a seguir generando que haya vasoconstricción. En el caso de otros receptores, va a generar que haya un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la contracción. Cuando hay una vasoconstricción, la cantidad de sangre en el corazón se va a ver aumentado, y por consiguiente la contractibilidad, y eso lo que va a buscar cuando haya más sangre en el corazón empiece a contraerse más rápido para que distribuya más rápidamente todo el cuerpo, ¿ya? Y todos estos mecanismos van a generar un aumento del gasto cardíaco para finalmente terminar generando un aumento de la presión sanguínea. O sea, a las finales la idea es aumentar la presión de sangre. El control vascular se va a dar a nivel de la médula ósea, ¿no? Ya como estábamos viendo, va a activar tanto al sistema simpático, va a intervenir tanto el sistema simpático como parasimpático. A nivel simpático, el neurotransmisor va a ser la norepinefrina, ¿ya? Que va a activar los receptores de beta 1,
¿Y esto para qué? Los va a activar para aumentar el ingreso de sodio y calcio. ¿Ya? El ingreso de sodio para jalar agua y calcio para generar mayor contracción. Va a aumentar la velocidad de la despolarización y todo esto va a conllevar un aumento del ritmo cardíaco. El parasimpático va a tener como neurotransmisor la acetilcolina, que tiene una afinidad con los receptores muscarínicos. Estos, a su vez, me van a ayudar a aumentar la cantidad de potasio, entra potasio para que salga sodio, ¿sí? Y reduce la cantidad de calcio, porque yo aquí, con el parasimpático, busco relajar, ¿ya? Y esto va a generar la hiperpolarización de la membrana y una reducción de la velocidad de la despolarización. Y esto conlleva a una reducción del ritmo cardíaco. Entonces, si yo tengo un paciente con un fallo cardíaco, en conclusión, ¿qué tengo que buscar compensar? ¿No? O sea, porque el cuerpo buscó compensar para mantener todo en orden, pero al final me desordenó la existencia de ese animalito, porque si bien trata de justificar lo que el corazón no está haciendo bien, termina generándome otros problemas. Porque si hay mayor, como les dije en un inicio, si hay mayor cantidad de fluidos, los empieza a distribuir a las cavidades. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Edemas. ¿Ya? Entonces, una de las situaciones que yo necesito resolver es reducir el edema. ¿Ya? Entonces, tengo que buscar fármacos que me ayuden a reducir el edema. Tengo que buscar fármacos que me ayuden a reducir la precarga para que no exista la congestión, para reducir la congestión. Y todo este desequilibrio también de retención de sodio que me jala agua va a generar también un desequilibrio electrolítico, ¿ya? Y tanto sodio como potasio son electrolitos bastante importantes para lo que vendría a ser la mantención del ritmo cardíaco, ¿no? Entonces puede haber un desequilibrio que pueda generar que ese ritmo cardíaco no vaya de la manera adecuada, ¿no? Entonces es como que de la orquesta justo hay uno que no es desorejado, ¿no? Y sale del ritmo. ¿Cómo se llama eso? Se llama arritmia, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo hacer también? Tengo que también manejar las arritmias, ¿no? Porque de mantener un buen ritmo también me va a ayudar a mantener todo lo que vendría a ser la homeostasis, ¿no? Dentro de lo que serían las retenciones de sangre. Y obviamente también tengo que manejar el gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, principalmente las terapias para el manejo de una falla cardíaca se tienen que enfocar en estos 4 puntos. Entonces, bajo ese punto de vista, si yo busco una terapia para reducir la precarga, por ejemplo, los que me van a ayudar son los fármacos vasodilatadores, porque voy a retener un poco más de líquido a nivel de los vasos sanguíneos y no va a estar generando una congestión a nivel de los órganos, a nivel del corazón. Después, para reducir edemas, los fármacos que me van a ayudar son los diuréticos, porque me van a ayudar a liberar o a jalar más rápidamente los líquidos que hay de más. Mejorar el gasto cardíaco, obviamente yo tengo que buscar una buena contractibilidad, ¿no? ¿Cómo lo manejo? Lo manejo a través de los ionotrópicos. Manejo de las arritmias, ¿no? Para poder mejorar ese ritmo cardíaco que puede estar alterado por ese desequilibrio electrolítico, las arritmias me van a ser manejadas como antiarrítmicos. Entonces, en base a esa división, tener en cuenta lo siguiente: vamos a tener fármacos que van a tener una acción directa y fármacos que van a tener una acción indirecta. Aquellos que tienen una acción directa son aquellos que van a interferir directamente, digamos, con la función del corazón como tal. La contractibilidad, ¿no? Va a ir directo a lo que el corazón tiene que hacer, que es contraerse, ¿no? Entonces, son los ionotrópicos que hacen una acción directa. Los que suprimen la arritmia, o sea, los que van a interferir dentro del circuito, ¿no? del ritmo cardíaco, también van a interferir con los sistemas del nodo auriculoventricular, van a ser los antiarrítmicos, no van a suprimir las arritmias. Ahora, los fármacos de acción indirecta, por ejemplo, los que van a modificar
sangre, que son los diuréticos, no van a funcionar a nivel del corazón, van a funcionar a nivel ¿de dónde? Del riñón, ¿ya? Van a funcionar a nivel del riñón. Entonces, pero a las finales me van a ayudar con todo el caos que está generado por el problema cardíaco. Entonces, van a generar una acción indirecta. Cuando hablamos de diuréticos ahora los vamos a hablar de manera muy superficial, porque en realidad los diuréticos los vamos a tocar cuando hablemos de enfermedades renales. Ya la otra semana creo que nos toca farmacología renal, ¿ya? Y otros son los que me van a reducir la resistencia vascular, que son los vasodilatadores, o sea, no van a intervenir directamente al corazón, sino a los vasos sanguíneos, que si bien son parte del sistema cardiovascular, también van a ayudar también a equilibrar este desorden que hay a nivel cardíaco. Entonces, hablemos primero de los ionotrópicos positivos. Sabemos que el efecto del calcio sobre la proteína contráctil va a generar que a mayor cantidad de calcio se va a generar el acortamiento de las miofibrinas, ya justo lo que estábamos hablando de las miofibrillas, ya, y esto va a generar la contracción, ya, y esto lo van a hacer los ionotrópicos positivos, porque los ionotrópicos positivos lo que van a generar es que haya una capturación, aumento, ¿no?, de la captura del calcio, del ingreso del calcio al citosol, ya como vemos aquí en el dibujo. El calcio ingresa al citosol y de esta manera hace que se vaya el calcio a la miosina y se activa el acortamiento de las bandas dentro del sarcómero, ¿ya? Asimismo, cuando buscamos la liberación la relajación, vamos a centrar la liberación del calcio, ¿no? Como vemos aquí, se va el calcio porque está ingresando potasio y de esa manera también el sodio se va. Entonces, dentro de los ionotrópicos positivos tenemos los glucósidos cardíacos, como la digoxina. ¿Qué es lo que me hace la digoxina? Me va a ayudar como acción inhibitoria de la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Ya? Entonces me va a modificar a nivel de esa bomba y eso va a ayudar a que haya un incremento de sodio. Si hay un incremento de sodio, ¿qué va a hacer? Va a haber también un incremento de calcio, ¿ya? El calcio intracelular va a salir de la bomba de sodio y calcio. Al aumentar ese calcio a nivel intracelular, que termina conllevando la contracción, ¿no? Entonces, el principio es recordar más calcio, contracción. Y va a generar el efecto del ionotrópico, que es controlar la contractibilidad del corazón, ¿no? Aquí podemos observar cómo el sodio ingresa y esto va a activar el ingreso de calcio, ¿ya? Y obviamente el ingreso de calcio, como ya habíamos hablado anteriormente, va a generar que haya un acortamiento de las bandas de la contracción. Otro ionotrópico positivo, la adrenalina, ¿no? La adrenalina es un simpaticomimético, ¿no? También va a haber un aumento de calcio y esto va a generar una contractibilidad, ¿no? La adrenalina va hacia los receptores beta y va a generar un aumento de la contractibilidad, así también como el efecto de la vasoconstricción, ¿ya? A nivel vascular va a generar que se genere una reducción del diámetro del vaso. Otros simpaticomiméticos está la dobutamina y la dopamina. Ambos actúan a nivel de los receptores beta en el miocardio, teniendo en cuenta que tienen poco efecto sobre la frecuencia cardíaca, o sea, no van a aumentarme la frecuencia cardíaca de una manera grosera. Tienen un mínimo efecto arritmogénico, su vida media es de 1 a 2 minutos y actúan en los receptores beta y tienen más o menos, reducen una actividad de alrededor de 48 a 27 horas. ¿Ya? Pero sí me van a ayudar a manejar la presión arterial. Entonces, si bien no me van a generar una taquicardia como tal, a nivel de presión arterial sí me ayudan a compensar, ¿ya? A través del mecanismo de la vasoconstricción, ¿ya? Inhibidores de la
que van a inhibir la fosfodiesterasa 3 presente en el miocardio, o sea, van a funcionar a nivel miocardiaco. Tienen una mayor presencia de AMP cíclico y esto por consiguiente va a generar la liberación de calcio. Entonces tenemos la norepinefrina, que es el neurotransmisor, va a ir hacia los receptores beta y esto va a generar que haya una activación de la proteína GS, ¿no? O sea, van a estar siempre ligados a una proteína, en este caso la activación de la proteína GS, que lo que hace la proteína GS siempre es mecanismo de activación, ¿no? Va a haber una síntesis de adenosiclasa y esto a través del ATP va a generar que haya una mayor presencia del AMP cíclico y por consiguiente conllevar lo que sería una contracción. Ya. Tener en cuenta con referente a los antiarrítmicos. Los antiarrítmicos, recordar que tenemos el nodo sinusal, el intestino auricular, vamos al atrio, el atrio va al nodo atrioventricular, de ahí le manda la corriente a las asas de His, luego a las fibras Purkinje y por consiguiente por último al ventrículo. Entonces digamos que de esta manera se transporta la electroconductividad del corazón, ¿no? Se sabe por estudios que de 25 pacientes que pueden tener alguna arritmia con el electrocardiograma, que se podrían hallar con el electrocardiograma, en realidad solamente se halla uno sin el uso del electrocardiograma. Y en el caso de perros, de 20 pacientes con un problema de arritmia, pueden detectar a uno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que es muy importante el uso de estas máquinas para los estudios complementarios para el diagnóstico de una arritmia, ¿no? Como es el caso de un electrocardiograma, ¿ya? Es muy importante para el diagnóstico de una arritmia. En pacientes adultos mayores, incluso por eso es que es muy importante que a partir ya de cierta edad, de 7 años, empezar a considerar las evaluaciones cardiológicas como parte de un chequeo, quizás semestral o anual por lo menos, ¿ya? Porque como vemos ahí las estadísticas son medianamente altas, ¿no? Si bien podemos hacer una muy buena puntuación y quizás por experiencia podamos tener un muy buen oído, pero hay situaciones que quizás pueden ser imperceptibles al oído, ¿no? Y que obviamente nuestras máquinas para diagnóstico complementario nos van a ayudar a detectar, ¿no? En la presencia, por ejemplo, de alguna arritmia. Fibras especializadas en el sistema de conductor. El ritmo también puede ser modificado por el sistema nervioso autónomo, ¿no? A través de los neurotransmisores acetilcolina y norepinefrina, que van a modificar las potencias por alteración de la permeabilidad biológica. Entonces tenemos a nivel cardiovascular, ya habíamos hablado que es la médula oblonga el que hace, el que manda, digamos, la producción de estos dos neurotransmisores. Y si tenemos la activación del simpático, ya habíamos visto en la otra diapositiva que va a generar el aumento de la presión de la contractilidad o del gasto cardíaco con la recepción del sodio, de aumento del sodio y aumento del calcio, ¿no? En el caso de los muscarínicos, que me van a generar la calma y la actividad, para poder hacer lo contrario, tiene que, a través de la bomba sodio-potasio, aumentar el ingreso de potasio para liberar sodio y de esta manera vamos a reducir la cantidad de calcio en la célula. Y esto obviamente va a generar la relajación, y al haber relajación ya baja el gasto cardíaco. Causas de arritmia, ¿no? Es importante saber qué lo causa, ¿no? Lo puede causar desbalances del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, las variaciones electrolíticas, ¿no? Principalmente quizás en problemas valvulares, vamos a ver mucho que las variaciones electrolíticas terminan conllevando la presencia de arritmias. La hipoxia, ¿ya?
Definitivamente si no hay una buena distribución del oxígeno, va a haber hipoxia, sino acidosis, y la acidosis también me puede generar arritmias, las insuficiencias cardíacas congestivas, ¿no? Lo que estamos hablando, los problemas valvulares, ¿no? Me puede generar también arritmias. Y fármacos, ¿no? Hay fármacos que son arritmogénicos. ¿No? Fármacos que utilizamos, por ejemplo, dentro de lo que es anestesiología, ¿no? Y podemos usar un antiarrítmico durante el proceso de anestesia para regular el ritmo cardíaco con el problema durante la cirugía. Clasificación según Vaughan-Williams. Tenemos, en este caso, si queremos clasificar los antiarrítmicos, 4 clases. La clase 1, que son los bloqueantes de canales de sodio, los de clase 2, que son los beta bloqueantes, los de clase 3, que son los que me van a aumentar el potencial de erección, y los de clase 4, que son los bloqueantes de canales de calcio. Entonces recordar, ¿no?, que el nodo sinoatrial y el nodo atrioventricular van a generar la despolarización de los canales de calcio. Y entonces a este nivel es donde van a actuar los bloqueantes de canales de calcio, ya como un ejemplo el dialgidacén, y los beta bloqueantes también van a actuar a ese nivel, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, el atenolol y el estimolol. En el miocardio atrial o ventricular va a haber una despolarización de los canales de sodio y una repolarización de los canales de potasio. Entonces, a este nivel van a actuar los bloqueantes de canales de sodio y los bloqueantes de potasio, que van a ser los que van a aumentar el potencial de acción. En el caso de los bloqueantes de sodio tenemos a la lidocaína, y los bloqueantes de canales de potasio está el sotalol y el amidolol. Entonces, hablemos de los bloqueantes de sodio. ¿Qué van a hacer? Van a reducir la velocidad de la despolarización de la membrana y de excitabilidad, ¿ya? En este caso, podemos observar que la lidocaína, que funciona como un bloqueante de sodio, y ya hemos visto la semana pasada qué hace la lidocaína, ¿no? Ingresa a la membrana, ingresa al citoplasma y va a generar un bloqueo a nivel de los canales de sodio. Entonces, esto va a hacer que el sodio no ingrese, ¿no? Y si no ingresa sodio, no se va a dar un aumento de la contractibilidad porque no va a poder ingresar calcio, no va a despolarizar la membrana, ¿sí? Los antagonistas beta-adrenérgicos, ¿ya? En este caso, recordar que los receptores simpáticos son alfa-1, alfa-2, beta-1 y beta-2, ¿ya? Entonces, si voy a bloquear los receptores beta-adrenérgicos, también voy a evitar que se dé el aumento de la producción de calcio y eso por consiguiente no va a generar la contractibilidad, ¿no? Este mecanismo a través de la anulación de la producción, de la activación de la AMP cíclica, ¿no? O sea, van a inhibir la estimulación simpática cardíaca a través de su reducción de frecuencia cardíaca y reducción de presión arterial. Un ejemplo, el propanolol, ¿no? Que viene a ser un bloqueante beta de primera generación. Como segunda generación tenemos el atenolol y el metoprolol, que son antagonistas selectivos a beta-1, ¿ya? En cambio, el de primera generación es de beta-1 y de beta-2. Recuérdense que tiene incluso un efecto adverso, contrapuesto entre ellos. El carvedilol, ¿ya?, es un antiarrítmico de tercera generación que lo que va a generar es antagonismo selectivo tanto en beta-1, beta-2 y alfa-1. Bloqueantes de potasio, ¿no? O aquellos que me van a incrementar la duración del potencial de acción de la célula. Van a incrementar la duración del potencial de acción, son
de alta toxicidad, hay que tener cuidado con estos fármacos y básicamente le van a ayudar contra las arritmias ventriculares que son muy resistentes, ¿ya? Un ejemplo de este tipo son la amiodarona, ¿no? Y como estábamos hablando, lo que va a generar es un bloqueo a nivel de los canales de potasio, ¿no? Evitando que se liberen. Bloqueantes de canales de calcio, ¿no? ¿Cuándo voy a ver, digamos, cuándo puedo usar estos fármacos? Cuando tengo taquicardias supraventriculares y en caso de fibrilación ventricular. Ejemplo está el verapamino y el diacén. La depolarización se va a generar el ingreso del calcio. Este ingreso del calcio va a generar la contractilidad muscular. Entonces, ¿qué es lo que yo busco a través de estos fármacos? Bloquear ese canal de calcio y de esta manera nos va a dar la contractilidad del miocito. Fármacos vasodilatadores, ¿no? Los fármacos vasodilatadores voy a tener los agonistas de canales de potasio, los inhibidores de la IECA y los bloqueantes de calcio, los inhibidores de receptores 1 de la angiotensina 2 y los nitrovasodilatadores. Primero hablemos de los inhibidores de los receptores 1 de la angiotensina 2. Entonces recordemos cómo es la cascada de la renina, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tengo el angiotensinógeno que va a ser activado por la renina para convertirse o para generar angiotensina 1. La IECA va a activar esta angiotensina 1 para convertirla en angiotensina 2 y a través de sus dos receptores R1 y R2 se van a dar situaciones. Cuando se activa R2 va a haber vasodilatación. Cuando se activa R1 va a haber vasoconstricción, va a haber reabsorción de sodio y va a haber liberación de aldosterona. Y la aldosterona es la que me retiene, sodio y me jala líquidos. Entonces, este fármaco de aquí va a actuar a este nivel. Me va a anular el efecto de los receptores 1 y por consiguiente no se va a dar nada de esto. Pero voy a persistir con este signo que en este caso sería la vasodilatación. ¿Ya? En el caso de los inhibidores de la IECA, ¿ya? Dentro del mismo mecanismo que vemos aquí, lo que va a hacer es bloquearme la IECA. Entonces solamente me quedo hasta formar angiotensina 1, pero ya no formo angiotensina 2, que la angiotensina 2 es la que me empieza a generar estragos en el cuerpo, ¿no? Entonces anulo la mala acción de la angiotensina 2 porque no permite que se forme. Fármacos que son inhibidores de la IECA, el captopril, el enalapril, el benacipril y el ramipril. En el caso de los bloqueantes de canales de calcio, lo que vamos a observar es que a nivel de músculo liso va a haber una vasodilatación, ¿no? A nivel arteriolar, ¿ya? Y esto obviamente va a generar que haya un ingreso de calcio. Cuando hay un ingreso de calcio se va a activar la miosina quinasa, se va a dar la fosforilación de la miosina, de la cadena larga, de la cadena ligera, y va a haber una interacción entre la actina y la miosina, lo cual genera una vasoconstricción, ¿ya? En caso, y obviamente estos bloqueantes lo que van a hacer es evitar que el calcio ingrese, y si no ingresa no se va a dar ninguno de estos efectos. En gatos, en la hipertensión para gatos, los gatos tienden a sufrir mucho de hipertensión cuando son adultos mayores, o sea, es bastante común la hipertensión en estas especies. Gatos quizás que tengan más de 10 años, ¿ya? Entonces es un felino siempre que sacarles controles cardiológicos, ¿ya? En este caso estamos hablando de la amodiorona y se le va a dar una dosis de 0.2
Cuando este mecanismo se da a nivel del corazón, ¿ya? Cuando ingresa el calcio, ¿qué cosa se va a dar en el corazón? Se va a dar la estimulación de la liberación de más calcio del retículo citoplasmático, lo cual va a conllevar al aumento de la frecuencia cardíaca. La frecuencia de apertura de los canales de calcio va a estar persistente y bueno, en este caso, cuando yo bloqueo este receptor, no ingresa calcio, entonces el calcio no ingresa y me va a generar una reducción de la contractilidad, una reducción de la velocidad de la conducción atrioventricular y una reducción de la frecuencia marcapaso en el nodo sino-auricular. Entonces ahí ya no se va a dar la situación de la contracción del corazón. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas drogas que podemos utilizar cuando tenemos hipertensión. ¿Ya? La amlodipine, el benzapril, ¿no? En este caso, benzapril, el ramipril como mecanismos de bloqueantes de la dieta, ¿no? En este caso, el amlodipine, como habíamos hablado, es una droga que va a generar bloqueo en los receptores de calcio. La telmisartán, en este caso, está asociado a nivel de la reducción, ¿no? del ingreso de bloqueantes de potasio. En este caso, el aldosterol es un bloqueante de los receptores B, ¿ya? Y son los que principalmente se utilizan en veterinaria mucho, sobre todo en gatos, como les digo, que son los pacientes que sufren mucho de hipertensión, para el manejo de su presión arterial. Entonces, agonistas de los canales de potasio ya son los fármacos que regulan el tono liso ya de la vasculatura, como la minoxidil y la dioxidilo. En este caso, el dioxidilo lo que va a hacer es una apertura de los canales de potasio, que esto va a generar una dilatación arteriolar y una hiperpolarización. Entonces, por consecuencia, va a generar una relajación del músculo, ¿no? Y esta relajación va a generar una menor resistencia vascular, ¿ya? Y por consiguiente la presión arterial va a reducir. Los nitrovasodilatadores, ¿no? Los nitrovasodilatadores como el nitroprusiato de sodio o la nitroglicerina van a funcionar a nivel de evitando, ¿no? También el ingreso de calcio, ¿ya? Van a evitar que se dé la activación del AMP cíclico, y al no haber esta síntesis del AMP cíclico se va a generar menos captación de calcio. Ya. Con referente a los fármacos diuréticos, ya, como les dije, los voy a mencionar más que nada. Tenemos los diuréticos de ASA, que son la furosemida y la toracemida, fármacos que van a ayudar básicamente a modular las funciones transportadoras del sistema central, del uso central en la neurona, ¿ya? Igual que los diuréticos de tiacidas, ¿ya? En este caso, un ejemplo es la hidroclorothiazida. En el caso de la furosemida y la toracemida, van a funcionar a nivel de las alzas de fiebre, y entre ambos, el que me genera una mayor potencia de diuresis es la toracemida, ¿ya? Entonces, en un principio de los tratamientos nosotros usamos furosemida, que bueno, creo que todos lo conocemos, es lo que más se utiliza. Pero si hay pacientes que son resistentes al efecto de la furosemida, esos pacientes se les puede suministrar la toracemida, teniendo en cuenta que al ser un potente diurético
podríamos tener problemas graves de deshidratación y de desequilibrio electrolítico, ¿ya? Por eso es que para mandar torasemida a un paciente hay que tenerlo como última opción, ¿no? O sea, porque queremos buscar estabilizarlos, un paciente que no responde a la furosemida, pero siempre con sus chequeos constantes, ¿no? Para evitar que quizás este paciente realmente se vea impactado en su hemodinámica con este fármaco. Los diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona, son fármacos que también van a actuar a nivel de los receptores intracelulares. Comparación con otros diuréticos. Tenemos aquí, ¿no? Mecanismo de acción, y ahí justo tenemos los otros tres tipos, ¿no? Lo que les decía, furosemida, torasemida y la espironolactona, ¿no? Son los que más diuréticos más populares dentro de los tratamientos, ¿no? De antidiuresis en perros y gatos. ¿Ya? Aquí justo vemos que la comparación con referencia a la potencia diurética es muy alta con la torasemida, así que tener bastante cuidado con ello. ¿Ya? En el caso de ahorradores de potasio, sabemos que la espironolactona y su tiempo de duración, la espironolactona es largo, hasta 24 horas se suministra el fármaco. En el caso de la furosemida es corta, ¿ya? Por eso es que dependiendo de la cantidad de retención de fluidos que pueda tener el paciente, vamos a nosotros indicar la frecuencia, que puede ser cada 4 horas, cada 6 horas, ¿ya? La torasemida es de acción media, o sea, podemos manejarla cada 12, cada 24, pero es bastante potente, ¿no? Y el efecto antifibrótico solamente lo tiene el espironolactona. Ya, vamos con los fármacos ionotrópicos. En este caso, los ionotrópicos que tienen doble función, tanto ionotrópico más vasodilatador. ¿Ya? Uno de ellos es el imometan. A nivel de su función de ionotrópico va a generar una sensibilización a nivel de los canales de calcio, o sea, va a incrementar la sensibilización de estos canales, generando que sea más factible a nivel de la troponina C la captación del calcio. La troponina C está dentro de dentro de los sarcómeros, ¿ya? Por consiguiente va a capturar mayor cantidad de calcio en los sarcómeros. ¿Y qué cosa hay en los sarcómeros? Las actinas y las miocinas, que son las encargadas de dar la contracción muscular. O sea, no va a incrementar el calcio como la digoxina o la glutamina, pero sí va a aumentar la sensibilidad, ¿ya? Del receptor de la troponina. O sea, no es que va a generar que haya más calcio en la célula, pero va a generar que el poco calcio que haya lo aproveche más rápido, ¿sí? No va a haber un incremento del consumo de oxígeno del miocardio, o sea, no necesitamos que el miocardio trabaje más, ¿ya? Simplemente aumenta la receptibilidad. Otra función ionotrópica que tiene este paciente, su acción, digamos, este fármaco, es inhibidor de la fosfodiesterasa 3, ¿ya? A nivel del músculo cardíaco, ¿ya? Lo cual también va a aumentar la disposición del AMP específico, que por consiguiente va a generar un aumento del ingreso de calcio. Dentro de su efecto vasodilatador tenemos el hecho que va a liberar, digamos, las cantidades de calcio de las células a nivel de vascular, ¿ya? Lo cual va a generar o va a conllevar a la relajación del músculo liso del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese vaso sanguíneo? Si se relaja, se vasodilata, ¿ya? Y va a terminar continuando la vasodilatación. Muy bien. Aquí hacemos un proceso, ¿sí? ¿Le parece?